Soy Ignacio Canillán y esto es Diálogos a la Distancia. Fernando Pereira es profesor de Historia graduado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está realizando una maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad de San Martín y su tema de investigación para la tesis es el cine nacional de temática gay entre 1983 y 2011. Arranquemos desde el principio. ¿Qué es una maestría y qué es una tesis? Dale, vamos bien desde el principio, como decís. Una maestría son estudios de posgrado. Uno hace una maestría una vez que ya cursó una carrera de grado. En mi caso, mi carrera de grado es Historia, en la Universidad de Buenos Aires, con el título de profesor. También un licenciado está graduado y a partir de tener ese título vos podés cursar la maestría, que es un estudio, suele durar 2 años, son 2 años donde uno tiene distintas materias y donde se aboca más hacia lo que es la investigación. Las maestrías, además, por tener esta característica de ser estudios de posgrado, suelen ser, pero no necesariamente, estudios interdisciplinarios. Es decir, yo puedo cursar una maestría en historia, puedo cursar una maestría en sociología, pero también puedo cursar una maestría en algún área que vincule distintas disciplinas. En el caso de mi maestría, estoy cursándola en la Universidad de San Martín, que tiene una variedad muy grande, desde carreras específicas, como te decía, maestría en historia, pero también tiene toda una variedad de maestrías, como la que estoy cursando yo, que combina distintas disciplinas. Cuando uno cursa una maestría, cursa seminarios con distintos docentes, tiene como metodología o como modalidad para finalizar esa maestría, tiene que realizar una tesis. Una tesis es básicamente un proyecto de investigación. Es una investigación en la que uno elige un tema y a partir de la hipótesis que uno tenga sobre ese tema, tiene que trabajar algún aspecto, pero bien puntual y bien, un aspecto no general, digo, no es que estoy trabajando la economía argentina, voy a trabajar el índice de precios en el año 89, por ejemplo. Claro. Entonces, a partir de la elección de ese tema, yo relevo la bibliografía, hago mi investigación con todas las herramientas que te dieron esos 2 años de cursada, y ahí es donde vos haces la tesis y después la defendés. De hecho, en las noticias salió que a raíz del contexto en el que estábamos viviendo, varios graduados tuvieron que defender sus tesis vía Zoom o alguna plataforma. Entonces, ya yendo más a la tesis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sociología de la cultura? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Y qué nos quiere Bien, explicar? sí. Sociología de la cultura es una disciplina que, como decía antes, vincula varias disciplinas. Es principalmente transversal su área de trabajo. Obviamente que tiene mucho de sociología y de estudios culturales. Es una disciplina que como carrera se desarrolla hacia fines de los 80, principios de los 90 en nuestro país, cuando muchos investigadores, muchos salidos de la Universidad de Buenos Aires, traen trabajos e investigaciones de grupos europeos, sobre todo británicos. En Inglaterra hay todo un área dentro de lo que son las ciencias sociales que se llaman los estudios culturales, donde principalmente sociólogos, pero también historiadores, también gente de historia del arte, van a tratar de abordar problemáticas o temas que tienen que ver con la cultura y que cuando uno dice cultura atraviesa un montón de disciplinas, desde la antropología y la sociología hasta también la historia. Y a partir de ese planteo, de esa visión global de lo que es la cultura, comienza a desarrollarse esta disciplina que, ya te digo, podemos meternos en temas vinculados a la literatura, podemos trabajar con temas vinculados a la economía, a la historia. Tiene que ver justamente con todo lo que hace a este concepto tan grande que es cultura. ¿Y qué te llevó a estudiar eso viniendo del lado de la historia?
teniendo en cuenta que capaz es una disciplina un poco cerrada sobre sí misma. ¿Cómo es trabajar en esta interdisciplinariedad? Bueno, justamente, una de las causas por las cuales opté por este posgrado es justamente esta característica que decís vos. La historia, como muchas otras disciplinas, es muy cerrada. De hecho, nosotros en nuestra carrera leemos muchísimo, eh, trabajamos con mucha información, muchos autores, muchas teorías, muchas corrientes, pero todo dentro de nuestra disciplina. Entonces, en mi caso particular, que estudié en la Universidad de Buenos Aires, la opción que vos tenés es licenciarte o, como fue mi caso, graduarte con el título de profesor universitario y secundario. Siempre quedó pendiente el tema de la licenciatura, que es un título de grado, y que es un año más en el cual vos también tenés que hacer una tesis. Frente a, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo laboral o con lo personal, dejé pasar el tiempo y cuando quise retomar para finalmente hacer la licenciatura, muchos colegas y muchos docentes me dijeron que me tirara directamente a esta instancia del posgrado, que se trabaja como en la licenciatura, pero que te ofrece un montón de herramientas más y que además estás mucho más cerca de la investigación. Con respecto a la disciplina Sociología de la Cultura, me motivó esta amplitud temática. Me acerqué a los programas y de repente en los programas leía un montón de sociólogos, antropólogos y gente que nosotros en la carrera no leemos. Nosotros básicamente leemos historiadores. Y además me interesó un montón las problemáticas y el abanico de problemáticas que se planteaba. En la universidad donde estoy cursando yo hay una instancia donde se dan seminarios y cuando me fijé a ver quiénes habían dictado los seminarios desde que se había iniciado la carrera, me sorprendió también que habían participado historiadores, Alpes Lindongui, por ejemplo, en la década del 90. Entonces, es como que me acerqué a esta carrera y cada materia que cursé me dio herramientas para, con todo mi bagaje cultural o mi formación que tiene que ver con la historia, tener más herramientas para poder analizar procesos, problemáticas, en fin. De hecho, también me ofrece herramientas para mi rol docente, porque uno tiene otra mirada al leer otras disciplinas. Nosotros muchas veces los historiadores somos bastante sectarios, y es como que nuestros textos tienen todos la misma lógica. Entonces leemos distintos historiadores de distintas escuelas y ya estamos muy cómodos transitando por esos textos. De repente abrirnos a otras disciplinas nos incomoda, pero nos abre otras posibilidades. Me parece que de eso se trata la formación en una institución de posgrado. Uno, viéndolo un poco desde afuera, tocando un poco de oído, nota que capaz la sociología tiene una cuestión bastante presente de volver a los clásicos, de volver a distintos autores que son referentes, que quizás en la historia tampoco se hace mucho, o se hace quizás con menos frecuencia. ¿Qué es lo que uno busca al volver a esos clásicos? Mira, hay un texto muy lindo de Portantiero sobre la sociología clásica que lo leemos todos en la mayoría de las carreras que se vinculan con sociales, inclusive en la escuela secundaria. Y en ese texto Portantiero, cuando habla de la sociología y del origen de la sociología, lo que dice es que Durkheim y Weber, como los padres fundadores de la sociología, aportaron tanto que al edificio de esa sociología se le agregaron un montón de conceptos, obviamente, pero que es indefectible volver a los aportes de Durkheim y de Weber. Parece que tiene que ver un poco con eso. Para nosotros desde la historia sería incomprensible. Digo, yo no, más allá de que podría ser objeto de estudio dentro de lo que es la historiografía, yo no te recomendaría un texto de arranque para que nos movamos dentro de lo que es como marco teórico. Sin embargo, dentro de la sociología, los clásicos ofrecen una mirada tan global que tienen herramientas, yo diría, muy copadas como para construir un marco de referencia conceptual. Obviamente que a lo largo del siglo XX y en estos años hay muchísima
se han incorporado muchísimos autores que ofrecen miradas muy copadas y muy necesarias sobre lo que es el estudio de la sociedad. Pero es como que esos dos referentes, esos eh, dos clásicos, siguen estando presentes de alguna manera. Claro, claro. Y ya pasando un poco a la tesis, ¿por qué el cine? ¿Por qué la elección del cine? ¿Por qué esa temática en particular y por qué ese periodo en particular? ¿Qué buscabas cuando arrancaste y qué es lo que estás encontrando? Bien. En realidad, el tema se fue desarrollando a lo largo de la cursada de la maestría. Yo cuando ingresé a la maestría cometí un error que es muy común en los estudiantes de maestría, que es empezar la maestría sin tener idea de qué querés estudiar. Y en realidad no es un error insalvable, porque nada, después el tema cae por su propio peso, pero te cuesta muchísimo, porque no es lo mismo que vos vayas a una tienda sabiendo que vas a comprar determinado objeto, a que vos entres a la tienda y empieces a mirar todos los objetos, porque te va a llevar mucho más tiempo. E inclusive te puede llegar a pasar que empieces por un camino y después tengas que reorientarlo. Yo inclusive cuando ingresé a la maestría y tuve la entrevista de admisión, lo que le decía al coordinador de la carrera era que a mí lo que me interesaba eran dos grandes temas, o los intelectuales, como un colectivo social, que me parecía interesante tratar de avanzar y ver cuál era el comportamiento de los intelectuales hoy, por ejemplo. Y el otro tema, así que se me presentaba, que obviamente tiene muchísimo que ver con mi formación de base, era cuestiones más a el discurso, al análisis del discurso, etc. A lo largo de los seminarios, fui cursando distintas materias que me abrieron otras perspectivas, que de repente pusieron el foco en un lugar como por ejemplo es el cine. A mí personalmente me gusta el cine, soy cinéfilo, pero nunca lo había considerado como un objeto de estudio, nunca había pensado trabajar puntualmente con el cine. Y en el último año, es decir, en el año 2019, cursé las últimas materias, digamos, obligatorias, materias obligatorias y materias de orientación. Y dentro de estas materias obligatorias se trabajaron muchos temas vinculados a la cuestión de género, que también es una cuestión que si bien está muy en los medios y muy de moda académica en los últimos años, yo cuando me formé no era un tema bastante marginal. Me acuerdo que en la Facultad de Filosofía y Letras estaba el cuarto piso donde estaban las cuestiones de género, donde trabajaban los investigadores y las investigadoras de cuestiones de género, pero era muy marginal. No ocupaba el lugar que hoy ocupa. Entonces empecé a vincular y empecé a conectar, y cuando vos encarás una tesis, una de las cuestiones que tenés que tener en claro, o un proyecto de investigación, es el recorte. Tiene que ser un recorte temporal, tiene que ser un recorte temático, porque si empezamos a investigar, hay bibliotecas enteras de todos los temas que se nos ocurran. Entonces, frente al recorte temporal, frente a un recorte espacial, frente a la pregunta, digamos, lo que es también básico es cuál es la pregunta que va a guiar tu investigación, fue empezando a tomar forma esta cuestión de el cine, pero ya no cine mundial, sino cine argentino, no un cine entre los 30 y los 60 o el 2000, sino un cine bien acotado al periodo desde el retorno de la democracia hasta los 2000, y siguiendo alguna pregunta o buscando algún área de interés. En mi caso fue el cine de temática homosexual, o el cine de temática gay, porque además hay un montón de estudios enfocados hacia la cuestión de género, hacia la cuestión de las minorías, hacia la cuestión de el tratamiento de diversos temas en el cine. Entonces, en base a todo eso que uno va construyendo, me parece que lo importante, o quizás la idea que me gustaría que quede, es que uno, cuando encara un estudio, cuando encara un posgrado, encara el grado, uno va construyendo su propia carrera. Y si bien uno puede tener intereses o uno puede tener fortalezas,
a medida que va avanzando, van tomando forma hasta construirse o hasta llegar a ese objetivo que puede ser la tesis o que puede ser, no sé, la culminación de los estudios, un área de interés que te lleve a investigar. Digo, yo calculo que la mayoría de las personas que hoy se encuentran en el área de la investigación fueron encontrando a partir de intereses propios y a partir de los estímulos que recibieron donde se formaron. Estaba pensando mientras vos hablabas que no es que se trata de una epifanía, no es que uno un día de repente se levanta y dice, quiero estudiar esto. Es una conjunción de un montón de factores. Sí, 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 sí. A ver, a uno le puede pasar que de repente está pensando en un tema y no le encuentra la vuelta y no puede conectar dos conceptos y ahí se levantó y tuvo la epifanía y salió. Pero en general me parece que como toda carrera no hay recetas mágicas. Así como a obtener un buen resultado uno se tiene que sentar y estudiar, y así como si uno quiere encontrar aquello que está buscando, tiene que hacer una buena búsqueda bibliográfica, cuando uno encara un proceso de investigación o cuando uno encara una tesina, una tesis o lo que fuera, la va construyendo. Lo ideal es tener en claro qué es lo que quiere hacer. De hecho, la fórmula, el secreto de la maestría es que vos, ni bien empieces a cursarla, tengas en claro qué es lo que vas a hacer, y cada seminario, cada materia se convierta en un capítulo de esa tesis final. Igual eso es una utopía, porque uno cursa por distintos motivos. Yo he cursado materias que quizás hoy no me aportan, sí me aportan, porque en realidad todo nos aporta, todo lo que nos haga pensar nos aporta, pero quizás materias que tocan el tema de manera muy transversal o de manera bastante lejana. Sin embargo, algo te dejan, porque además, en el caso de la maestría, cada materia tiene como objetivo brindarte herramientas. Todos los profes cuando te están dando clases están pensando que vos en 2 años te tenés que sentar a escribir la tesis. Entonces, es una distancia oral bastante corta que obliga a que uno tenga en mente qué contenido quiere transmitir, pero también cuál va a ser la funcionalidad de ese contenido. Digo, si yo dictaría una materia, yo no estoy formando historiadores. Yo lo que estoy formando es gente que va a escribir una tesis, a obtener un título en un posgrado. Entonces, ahí es donde yo tengo que colocar contenidos, conceptos, autores, etcétera. Claro, claro, claro. ¿Y qué fue lo que esperabas encontrar en un momento y qué es lo que estás encontrando? Es decir, bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuántas películas tuviste que ver? ¿Cuánta bibliografía encontraste? ¿De qué tipo? Con respecto a la tesis o a Claro, la maestría en general. claro, claro, con respecto a la tesis. Bien, en realidad yo fui como un poco a ciegas hacia el tema, porque fui construyendo lo que es el corpus de bibliografía sobre la marcha. No es que sabía que había determinados autores o que sabía que pasaba tal o cual cosa. Entonces, me fui encontrando con la grata sorpresa de que hay material, y eso es un montón, porque eso te ayuda a saber cómo es el estado del arte. Digo, cuando nosotros hacemos estados del arte es justamente para saber dónde estamos parados y para dónde queremos ir. Y también te da una idea de cuál es el vacío o de qué es lo que podés preguntar, hacia dónde podés ir también. Gratamente, como te decía, es la presencia de que hay estudios que han trabajado el tema, no puntualmente lo que yo voy a trabajar, pero sí que me sirven bastante. Y con sorpresas, hasta ahora, decir que encontré la gran sorpresa. Y además, en la situación en la que estamos, yo iba a empezar la segunda instancia de la tesis, que es empezar a ir a las instituciones a buscar información, a bibliotecas, etcétera, en este cuatrimestre. Y la pandemia nos atravesó a todos. Pero yo calculo que ahí va a estar la sorpresa. Digo, yo voy a tener que ir al Inca, voy a tener que ir a algunas bibliotecas especializadas, y si bien cuento con la información como para saber cuál va a ser la estructura en general,
mi idea o mi ilusión, por decirlo de alguna manera, es que al llegar a alguno de estos lugares pueda encontrar algo para agregar, para enriquecer o para, no sé, quizás inclusive que pueda incorporarlo como temática, como un desarrollo posterior. ¿Qué es lo que el cine manifiesta de la realidad social? Porque quizás es una forma de expresión que es un poco más lejana a la instantaneidad, digamos. Por ejemplo, hoy en día alguien se graba cantando una canción, tocando la guitarra, lo sube a YouTube y ya está, no tendrá el nivel de una superproducción, pero es algo que ya fue compartido. En cambio, el cine lleva otro tiempo, es una conjunción de un montón de actores, de factores. ¿Cómo es esa relación entre lo que se quiere mostrar y el medio? Y mira, la pregunta que me estás haciendo es una pregunta que se hicieron muchísimas personas. De hecho, hay escuelas de pensamiento que le han dedicado muchísimas horas de trabajo, muchísimos libros a esta cuestión. Estoy pensando, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, cuando todos estos investigadores, sociólogos, filósofos se preguntaban sobre los medios masivos de comunicación, los medios culturales. Me parece que la primera cuestión que uno tiene que tener en claro es que no hay una reproducción mecánica, no es yo veo esta película y esta película me habla de esta época. En realidad sí me habla de esta época, pero no es con signo igual, no es película de los 80 igual retorno a la democracia, no es película de los 90 igual neoliberalismo. Uno tiene que ver, importantes a la hora de observar estos referentes concretos para el estudio, es de qué hablan y de qué no hablan. También un poquitito volviendo a los filósofos de Frankfurt, ellos hablaban de que en la realidad había algo que se mostraba y que por debajo había algo que no se mostraba, pero eso que no se muestra también forma parte de la realidad. Entonces, de repente, cuando uno ve, por ejemplo, una película, tiene que ver cuál es el mensaje que transmite, cuál es el argumento, cuál es la historia, etcétera, pero de qué es de lo que no habla, a pesar de hablar. No sé si se entiende, es bastante abstracto, pero tiene que ver con esta forma de corrernos del lugar de decir, bueno, el cine refleja la realidad. El cine en realidad lo que está reflejando es lo que pasaba en determinado momento por la cabeza del productor, del autor, de los actores, etcétera. William una especie de estructura de sentimiento. Cada sociedad, cada época, hay un conjunto de valores que circulan entre nosotros y que hacen que la mayoría de nosotros, con nuestras diferencias, tengamos ciertos aspectos o ciertas cuestiones de sentido común. Bueno, el cine lo que hace de alguna manera es tratar de reflejar eso, pero inclusive lo refleja sin planteárselo como un objetivo. Porque yo no sé si los directores de cine dicen, bueno, yo voy a filmar esta película para ver cómo se vivía en 1950. No, se filmó una película y esa película después a nosotros nos sirve para ver determinados elementos que vamos desde lo más concreto, que es a ver cómo era la moda, cómo eran los autos, cómo gesticulaban, cómo se movían, cómo eran las relaciones de género, qué tratamiento hay en el cuerpo, hasta cuestiones que uno tiene que hilvanar un poquitito más profundas. Pero bueno, me parece que el cine ofrece un montón de herramientas y durante muchos años es nuestro único material que nos quedó grabado de alguna manera. Hoy tenemos, gracias a la tecnología, la posibilidad de, como decías vos, cualquier persona agarra la guitarra, se filma con el celular, lo sube, queda. Hasta que las redes irrumpieron en nuestra vida cotidiana, el cine era el actor privilegiado para mostrar todas estas cuestiones. Y me parece que va por ahí la cosa, va por ahí el área de interés. A pesar de que, bueno, hay muchas personas que dicen que el cine es un género que se está quedando, en fin, a mí me parece que se puede ir transformando, pero tiene una presencia fuerte dentro de lo que es las manifestaciones culturales de una época. Y ya para ir cerrando con la entrevista, bueno, pensando en que este espacio está destinado a los y las estudiantes de la UNTREF,
¿Qué bibliografía nos recomendarías, ya sea sobre el tema que estás estudiando, ya sea dentro del marco de la maestría, inclusive dentro de la historia? Dale, sí, me parece más interesante dentro del marco de la maestría, porque he leído muchísimos autores que, como te decía hace un ratito, nuestra carrera no es que nos prohíbe, pero digamos, estamos tan abocados a leer aquellos autores que tienen que ver con los contenidos de nuestras materias que uno, viste, cuando vas cursando que decís, bueno, lo leeré cuando me reciba. De alguna manera quizás la maestría es una invitación a eso, es a leer aquello que querías leer cuando te estás recibiendo. Y antes de pasar a esta listita breve y que tiene que ver con lo que me viene a la cabeza ahora, no quería dejar de decirte que hablar para chicos y chicas que están estudiando en nuestras universidades nacionales. Nuestras universidades nacionales están dando una batalla importantísima, que es la defensa de la educación superior pública, y además también es un espacio, me parece, de privilegio, porque hace unos 30 años cualquier chico o chica de Caseros que quería estudiar tenía que irse a Capital Federal, porque no había oferta universitaria en esta gran área que habitamos, que es el conurbano. Y desde que las universidades del conurbano se instalaron, han tenido un crecimiento impresionante, tienen un prestigio también impresionante, y nada, me parece que la universidad la hacemos todos, que es algo que también tenemos en claro cuando ingresamos a la universidad. Está el claustro docente, pero también está el claustro de los estudiantes, están los no docentes, y hoy por hoy bancar una carrera en una universidad pública me parece que es digno de admiración. Así que nada, quería transmitirle esto a los chicos y a las chicas. Y después, con respecto a los autores, un autor que yo ya había leído en la carrera y que me parece impresionante para entender el proceso político actual, el pasado, quizás para pensar en lo que vendrá, es Gramsci. Gramsci con sus conceptos de hegemonía, con esa visión que tuvo en la década del 30, me parece que nos ofrece un montón de herramientas para entender la política. Además de Gramsci, si nos vamos un poquitito para la sociología, Bourdieu, claramente, pero además de Bourdieu, Passeron, Michel de Certeau, Raymond Williams, bueno, Thompson, que en historia lo leemos, pero acá lo leímos desde su perfil un poquito más sociológico. Son, me parece, un montón de autores que trabajan de manera muy concreta y que nos ofrecen herramientas muy prácticas. No es que está en lo abstracto. No, de repente el concepto que nos da Thompson en lo que es la formación de la clase obrera hoy nos sirve. El concepto de hegemonía, como decía Gramsci, hoy nos sirve. Y dentro de lo que son autores a nivel, digamos, personas a nivel nacional, Carlos Altamirano, Juan Carlos Portantiero, que también lo leemos ya, Pablo Semán, con todo lo que es el estudio de los sectores populares. Pablo Semán es un investigador que hoy está en actividad. Bueno, me parece que por ahí uno podría empezar a transitar como para abrir un poquitito el abanico de autores, pero si tenemos que poner a alguien en el top, me parece que Gramsci es el que se lleva la corona, no el coronavirus, la corona.